¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto dos tipos de clases? La de clase date y la clase mat. La clase sería como una representación abstracta de un objeto de la realidad. Es un concepto extraído de la programación orientada a objetos. El que haya visto esos conceptos ya sabe de lo que estoy hablando, pero si no lo van a ver en detalle el año que viene también. Y entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una clase ventana y la ventana tiene propiedades, características o atributos, como por ejemplo el alto, el ancho de la ventana, el color de la ventana y demás. Y lo que se denominan métodos u operaciones. ¿Qué podemos hacer con esa ventana? Como por ejemplo, moverla, abrirla, cerrarla. Y eso aplicado a la programación también lo podemos obtener, por ejemplo, con un cliente. Tenemos por un lado lo que se denominan propiedades o atributos o características del cliente, que sería el nombre, el apellido, el DNI, eh, la razón social. Son todas características que se corresponden con ese cliente. Y las operaciones o los métodos podrían ser, por ejemplo, que un cliente, supongamos que fuese en un sistema bancario, que deposita o que extrae o que consulta el saldo. Bueno, esas son todas operaciones o métodos que puede llevar adelante ese cliente. Nosotros acá en JavaScript, para determinados tipos de datos, maneja ese concepto de clases, como por ejemplo la parte de date que vimos, o la clase mat, tiene propiedades y tiene métodos. Lo mismo va a pasar con la clase string. Cuando una variable es de tipo de clase string, es cuando justamente es de tipo string, cuando hacemos algo como esto. Fíjense que acá dice, le estamos asignando a una variable la cadena o la palabra Juan, lo ponemos entre comillas. En ese momento, después de la ejecución, además de declarar la variable, ahí mismo ya le estamos asignando un valor. En ese momento, esta variable, que se llama nom, es una variable de clase string. El tipo de datos es string, pero al ser de clase string va a tener disponible una serie de propiedades o métodos. Los métodos los podemos asociar como funciones. Vieron que habíamos visto también en clases pasadas las funciones creadas por el programador. Bueno, hay una serie de funciones que ya están creadas y dependen de la clase a la que pertenezca la variable. En este caso, si la variable es de tipo string, o sea, estamos trabajando con esa clase, vamos a tener algunas propiedades y algunos métodos preparados para poder aplicarle a esa variable y no tener que estar programando todo. Ya lo tenemos algunas cuestiones ya preprogramadas por pertenecer, como les decía, a esta variable a la clase string. Entonces, si hacemos esta asignación, vamos a ver ahora algunas, las más utilizadas, las que podemos sacarle más provecho. Por ejemplo, algunas propiedades, en particular una, que es esta, la propiedad len. La propiedad len lo que me devuelve, es justamente el largo de la cadena. Por ejemplo, si yo al nombre de la variable, que esa variable tiene que ser de tipo string, le pongo .len, lo que me devuelve esta expresión es un número entero. Y ese número entero es la cantidad de caracteres que conforman la cadena. Si, por ejemplo, dentro de nom está la palabra Juan, me va a devolver 4. Si le pongo otra palabra, me va a devolver tantos caracteres como tenga esa palabra. Puede ser una palabra o puede ser un texto. O sea, también me va a contar los espacios en blanco, las comas, los signos de puntuación, todos los caracteres posibles que estén rodeados entre comillas, ese va a ser el largo completo de esa cadena. Este va a ser bastante útil, esta propiedad, porque en cualquier momento nosotros queremos ver cuál es el largo del contenido de una palabra, porque después supongamos que queremos recorrerla uno a uno y ver qué es lo que hay adentro. Entonces, para poder recorrerla de manera iterativa, podemos hacer uso de las estructuras de control repetitivas, que se acuerdan el for, el while que habíamos visto, y por ejemplo podríamos iterar desde el 0 hasta el largo de la cadena. Y el largo me lo va a dar esta propiedad. Y a partir de ahí puedo usar otra, en este caso vamos a usar otro método, como para acceder a cada uno de los caracteres. Entonces ahí ya ese sería uno de los usos de la propiedad len. El método
Hay muchos, vamos a ver algunos que los vamos a poder utilizar. Por ejemplo, es este, el método charat. Fíjense que la primera letra de la segunda palabra empieza en mayúscula. ¿Se acuerdan de parse int o parse float? Que la I de int o la F de float también empezaban en mayúscula. Bueno, acá es lo mismo. La diferencia con el método es que el método tiene argumentos. La propiedad no. La propiedad se aplica el nombre de la variable, punto, el nombre de la propiedad. En cambio, en el método puede tener uno o varios argumentos. También se aplica el nombre de la variable, punto, el método o la función. Y esto lo que me va a devolver, en este caso, este método, charat, pasándole un número entero como argumento, lo que me va a devolver es el carácter contenido en la posición que yo le estoy marcando. ¿Cómo se empiezan a, si este argumento es un número entero, ustedes van a tener en cualquier variable de tipo string una secuencia de caracteres que se empiezan a numerar de acuerdo a su posición desde el 0. Por ejemplo, acá, Juan, lo podemos suponer que la J va a estar en la posición 0, la U en la 1, la A en la 2 y la N en la 3. El largo me da 4 caracteres. Vieron que si aplicábamos la propiedad len acá arriba, era 4. ¿Por qué? Porque íbamos desde la 0, 1, 2 y 3. Esa es la diferencia que tienen la propiedad len con el método o la operación charat. El len me da el largo, o sea, la cantidad de caracteres, pero cada uno de esos caracteres empiezan a ubicarse o a posicionarse internamente con el índice 0. Por lo tanto, lo voy a tener desde la 0 a la 3, aunque sean 4 caracteres. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve este charat? Justamente para poder acceder al contenido de la cadena, carácter a carácter. Por ejemplo, nosotros vamos a ver después cuando recuperemos, supongamos que hagamos un formulario de login, el usuario o la password, y queremos ver que adentro del usuario y de la password, más allá de tener un largo determinado o en un entorno, por ejemplo, que el usuario esté entre 6 y 10 caracteres o la password esté en ese entorno de caracteres, lo podemos saber con este largo. Porque a una variable le vamos a asignar el contenido de las cajas de texto de usuario o de password. Pero también después nosotros necesitamos saber qué es lo que hay adentro, porque queremos validar, por ejemplo, que la contraseña tenga una letra minúscula y que tenga una letra mayúscula y que tenga un dígito y que no tenga otro tipo de símbolos como menor, mayor, numeral o cualquier otro símbolo raro. Entonces necesitamos recorrer todo el contenido de esa cadena, carácter por carácter, y ver qué es lo que hay adentro. Y de esa manera, con un programa, podemos determinar si el usuario o la password cumple con las reglas que nosotros fijamos, una vez que nos ingresan esos datos en el formulario. Lo que ustedes están viendo acá es que si yo le pongo el número 0, lo que me va a devolver va a ser la J. Si le llevo a poner el número 3, me va a devolver la N. No necesariamente le tengo que poner un número acá. Si bien va un valor entero, normalmente lo que viene acá es una variable. Típicamente la variable índice de un ciclo iterativo que me va a permitir recorrer esta cadena. O sea, esta palabra de tipo que pertenece a la clase string. Ese también, esta lo vamos a usar bastante, que es este método. Hay varios métodos más. Otros que también se suelen usar son estos, por ejemplo. Al nombre de la variable de tipo string le aplico el método toUpperCase o toLowerCase, que en este caso no tienen parámetros, sino que directamente se ponen los paréntesis vacíos, y lo que hace es convertirme lo que está acá dentro de la palabra, o todo a mayúscula o todo a minúscula. Incluso lo podemos aplicar para un carácter específico. Eso también nos puede Una servir. pregunta. Sí, Muchas de estas cosas se usan en Word, ¿no es cierto? sí, en Word, en Excel, O sea, cualquier sí. editor de texto que te cuenta las palabras y todas esas cosas. Adentro de ese contador de palabras que ustedes ven en Word abajo es porque se está ejecutando un algoritmo programado en un determinado lenguaje. Normalmente lo que está Ajá. programado dentro de Word y de Excel es Visual Basic Script, es un lenguaje propio de Microsoft. Cada función de Excel adentro es un programa, que alguien lo tuvo Sí, que sí. programar.
Bueno, todas estas funciones, en este caso las estamos viendo aplicadas al lenguaje JavaScript, en realidad se usan para después armar un programa, un algoritmo que me devuelva algo que estoy buscando. Y no tener que recurrir a una programación mucho más casera, sino que ya tengo prevista o preparada, en casi todos los lenguajes pasa lo mismo, en los lenguajes de programación, una serie de funcionalidades que ya están armadas. Así como yo puedo armar mis propias funciones, también hay funciones preparadas en los lenguajes que me facilitan la tarea para poder, digamos, desarrollar o cumplir con el objetivo que estoy buscando. Por ejemplo, vamos a aplicar ahora en un ejemplo, esta es la propiedad len, y vamos a ver también el charat. Supongamos que nosotros tenemos que crear una cadena, ingresamos una cadena, una palabra, y tenemos que hacer un programa que me diga cuántas vocales tiene esa palabra. Ese sería el objetivo, ¿no? Ingreso una palabra, por ahora la vamos a ingresar directamente con el prompt, como sabemos, y esa palabra o esa cadena yo la tengo que recorrer y tengo que contar cuántas vocales tiene. ¿Cómo lo haría? ¿O qué función usarían, digamos? De estas que vimos. Por supuesto que la palabra puede ser de distinta longitud. Sí, y después cómo validas que sea vocal. ¿Y cuándo cuáles son las vocales? A, E, I, O, U, entonces tenés que, Bueno, lo haces acá, con un, Domingo, ¿cuántas vocales tiene? tiene 3. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo supiste eso? Tiene 2 veces la letra O y una la I. ¿Y qué lógica usaste? ¿Cómo empezaste mentalmente? Y la D no, la O sí. Ah, entonces lo que hiciste fue ir recorriendo de izquierda a derecha el contenido de la palabra y fuiste viendo cada carácter, o sea, que está compuesto, por el que está compuesto la palabra, para ver si es alguna de las 5 vocales. Si es alguna de estas 5 vocales, ¿qué fuiste haciendo? Porque llegaste a la deducción que hay 3. Hasta acá, ¿cuántas? Y empezaba a contar. Y tenés que usar un contador. Entonces, lo que debería que hacer sería ingresar la palabra, la tenemos que tener en una variable, ¿no? Y esa palabra que ingresamos la vamos a tener que recorrer. ¿Cómo sabemos hasta cuándo recorrer la palabra? De las propiedades o métodos que vimos. Porque me puede ingresar domingo, pero me puede ingresar hola, o me puede ingresar la frase hola, ¿qué tal, cómo te va? O sea, el largo puede ir variando, pero la palabra es una sola. ¿Cómo sabemos hasta dónde ir recorriendo? De lo que vimos acá. Con este. Le aplicamos la propiedad Por len, el número. y ese len O sea, me va a dar el largo que tiene exactamente la palabra que me acaban de ingresar. Y yo sé que la D de domingo está en la posición 0. Pero la O, ¿en qué posición está? O sea, el largo de la palabra esta, ¿cuál es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y la D en qué posición está? 0. ¿Y la O? En la 6. 6. En la 6. O sea que yo tendría que iterar desde la posición 0 hasta el largo menos 1. Porque por los índices internamente en C, ¿se acuerdan que los nombres de meses también, el número de mes también me lo devolvía desde el 0 al 11? Bueno, la lógica acá es parecida, ahora cuando veamos arreglo va a ser lo mismo. Acá están desde la 0 a la 6. En realidad son 7. El largo, la propiedad len me va a devolver 7, pero yo tendría que iterar desde 0 a 6. Y adentro verificar uno a uno los caracteres. ¿Cómo hago para acceder a cada uno de esos caracteres? Tendría que usar este. Este método me permite acceder a cada carácter de la palabra, siempre y cuando yo lo haga variar a esto que está acá. Si en vez de ponerle un 0, después le pongo un 1, un 2, un 3, hasta el largo menos 1 sería, ¿no? Y voy verificando lo que me devuelve este método, que lo que me va a devolver es una letra, y si esa letra llega a ser una vocal, lo cuento, si no, no. Esa sería más o menos la lógica. Entonces, vamos a mirar acá, para facilitarle el trabajo. Acá tienen el prompt.
ingresamos la palabra. Lo ponemos en una variable. Lo que hay, fíjense que acá no hay un parse in o un parse float, porque yo lo que quiero es que todo lo que me ingrese acá, así como viene el texto, lo voy a poner en esta variable. Y yo tendría que hacer un ciclo iterativo con un for que vaya desde el 0. ¿Por qué necesito que vaya del 0? Porque al charat le tengo que pasar la primera, para pararme y extraer el primer carácter, necesito el índice 0. Y lo tendría que hacer hasta el largo de la palabra, pero con un menor. No el largo inclusivo, porque si supongamos que ponen domingo, que tiene 7 caracteres, las posiciones válidas son de la 0 a la 6. No diría acá el igual, porque no voy a encontrar nada en la posición 7, por el efecto de que siempre los caracteres empezarán en el índice 0. Y lo incremento en 1 ahí. Esta es mi variable de control del for, ¿se acuerdan cuando habíamos visto el proceso iterativo? O sea que este for lo que va a hacer es va a iterar 7 veces con el i, yendo desde el i va a ir desde el 0 hasta el 6. ¿No? Estos son 7 iteraciones. ¿Por qué me conviene construir este proceso iterativo así, con una sentencia for? Lo podemos hacer con un while o con un do while también. Porque este índice i me va a servir para mandárselo en cada vuelta que da el for al método o la función charat. Si pal es mi variable, y ya sé que esta variable es de tipo string, porque me lo devuelve un prompt, si yo no hice ningún tipo de conversión, acuérdense que por defecto todo lo que viene en la caja de texto del prompt es texto, justamente, por lo tanto pertenece a la clase string. Yo le puedo aplicar a esa variable, al ser de la clase string, en este caso la propiedad len, y el método charat. El len para saber cuántas veces iterar. Y el método charat para ir averiguando lo que hay adentro de pal, que va a depender de lo que me ingresan, ¿no? Si lo que hay adentro de pal, así como está, llega a ser una A, estoy preguntando acá una comparación con la vocal A. O, ¿se acuerdan el operador lógico? Lo que hay adentro, siempre del mismo, ¿no? Cuando i vale 0, todo esto vale para i 0. Llega a ser A, o E, o I, o O, o U, incremento el contador en 1. Esta variable C la puse en 0, por lo tanto es una variable entera, y ya vale 0. Y cada vez que esto sea verdadero, va a ser porque adentro del carácter, en este caso cuando i vale 0 de la posición 0, hay una A, una E, una I, una O, una U. O sea, hay una vocal. Y ahí sé que lo puedo incrementar. Esto que está acá es lo mismo que poner C es igual a C más 1. ¿Sí? Estamos incrementando en 1 el contenido de C, que hasta ahora vale 0. Cada vez que, después cuando i vale 1, yo voy a preguntar por la posición 1, o sea, por el segundo carácter de la cadena. Si se llega a verificar esta condición, que ese carácter es alguna de estas 5 letras, entonces lo vuelvo a incrementar. Cuando termine el for, esta es la llave de cierre del for, voy a haber recorrido la palabra completa, desde el índice 0 hasta el largo menos 1, porque acá no lo va a incluir. En esta variable voy a tener la cantidad de vocales que tiene esa palabra que yo haya ingresado. ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Sí. Bueno, después lo que queda obviamente es mostrarlo, ¿no? Porque eso es lo que estamos buscando. Acá hay algunos VR, como para esto ya ustedes lo saben, que es mostrar la palabra que me ingresaron y cuántas vocales tiene. Acá este B es para que aparezca en negrita, y acá lo que vamos a tener que hacer es probarlo. Me cambié de carpeta porque estar chusmeando otra cosa. Vamos otra vez acá. Acá. Vamos con este primer ejemplo estamos haciendo arreglo, ya lo vamos a ver ahora. Se me perdió. Acá, vocales. Entonces, este es el prompt que tenemos. Vamos a poner, ya que estamos, le ponemos domingo. Ya que hicimos la prueba, me tiene que decir 3, ¿no? Y ahí me dice que la palabra domingo tiene 3 vocales. Si le pongo otra palabra más cortita, va a ser menos iteraciones del for, pero me tiene que decir que hay 2 vocales. Por supuesto que si le pongo una palabra que no tiene vocales, creo que ahí no tiene,
me va a decir 0. Después esa variable C quedó inicializada en 0 y no se incrementó nunca, porque ninguno de los caracteres que están acá coincidió con una vocal. ¿Y si pone una frase? Y si ponemos una frase, lo que va a encontrar es, por ejemplo, hola, espacio. Ahí el espacio lo va a tomar como un carácter. El espacio este va a estar en la posición, el H en la 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. En la posición 4 va a encontrar un espacio, que es el código ASCII 10, creo. Pero no es A, E, I, O, U. Entonces no lo va a contar. Y le podemos poner así. Bueno, ahí va a encontrar, no sé cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9 más o menos. Y ahí está. Vieron que todo esto se cargó en la variable que le pusimos acá pal. Y la fue recorriendo porque independientemente de lo que nosotros pongamos, siempre la propiedad len nos va a dar el largo del string cargado. Entonces, esa es la utilidad que tiene, que nos hace flexible el programa, saber hasta dónde tenemos que iterar. Con la precaución de que tener que tener en cuenta que siempre empieza desde el índice 0, toda cadena, para poder recorrerlo. Y la función charat lo que nos permite es, pasándole ese índice, como estamos haciendo acá, es justamente acceder al contenido de la cadena. De esta manera yo estoy accediendo a la H, a la O, a la L, a la A, al espacio. También puedo haber puesto Enter y demás. Y después, bueno, a partir de ahí la uso, depende de lo que esté buscando, ¿no? En este caso estoy contando vocales. Este programa que está acá, por ahí si no queremos invocar tantas veces a esta función, porque acá esto nos va a devolver siempre lo mismo, el carácter en la posición I. Entonces podríamos, por ejemplo, crear una variable y hacerlo por una única vez a esa invocación. Entonces una variable carácter, por ejemplo, le asignamos esto que está acá. En esa variable carácter, que habría que declararla por acá arriba, para hacerlo completo, ya tenemos el carácter, el primer carácter, cuando i vale 0. Entonces acá lo único que podemos poner es directamente car. Ya tenemos la variable cargada y no tenemos que estar invocando tantas veces a la función, lo hacemos una sola vez. Son distintas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces acá le podemos poner esto, que está acá. Queda más simple para leerlo, entonces nosotros recuperamos la posición, el contenido del carácter, con el método charat, en la posición 0. Se lo asignamos a una variable y si esa variable llega a ser A, E, I, O, U, contamos. ¿Estamos? Y después, cuando I vale 1, volvemos a recuperarlo, pisamos el contenido del carácter anterior con el nuevo carácter, el que está en la posición 1, preguntamos y contamos. Y esto debe andar igual, ¿no? No estamos haciendo nada raro. Y acá habíamos puesto hola, por ejemplo, y ahí me dice que tiene 2 vocales. Esto, una vez que sabemos que funciona, lo ideal sería crear justamente una función. Así como existe la función charat o la propiedad len, nosotros habíamos aprendido de la clase pasada a funciones creadas por el programador. O sea, podríamos crear nuestra propia función de manera de que cada vez que nosotros le pasemos un carácter, por ejemplo, ¿no? Esa función me diga si ese carácter es una vocal o no. Entonces, podríamos hacer algo así. Uy, cerré todo. Vamos a mirar acá. ¿Qué pasa si armamos esta función? Este es el nombre que yo le puse, es vocal, y cada vez que recibe en esta variable de tipo parámetro una letra, me devuelve verdadero si es vocal, y si no me devuelve falso. Esta es una típica función que me determina si un carácter es vocal o no. Entonces yo del lado del programa principal, lo que hago es, esto es lo mismo que hicimos hasta ahora, el mismo for, pero llamo a esta función. Si la función esta es vocal, le paso como parámetro el charat
de la palabra que acabo de ingresar en la posición i, esto va a viajar para acá. En la variable car lo que voy a recibir es el carácter que está en la posición i. Por ejemplo, si yo ingresé hola, lo que está en la posición 0, va a estar el método charat, lo que me va a recuperar es la h. Esa h es la que va a viajar como parámetro en la llamada a la función. Se van a ir para acá, llama a la función es vocal, la va a buscar primero, acuérdense, la busca en el código actual, y si no la busca, después lo vamos a hacer en una función externa. Y car lo que va a recibir es, por medio de haber aplicado el método charat, esto me va a recuperar una h, suponiendo que yo haya ingresado hola acá, ¿no? Porque i vale 0. Entonces me va a recuperar una h, y esto está dentro como parámetro de la función, lo recibe car. Y adentro puede usar esta variable que es de tipo parámetro, y si llega a ser a, i o u, retorna verdadero. Como todo esto vale verdadero, estos paréntesis son del charat, y estos otros paréntesis son de la función es vocal. Y estos paréntesis son del if. Acuérdense que el if, toda condición lógica, tiene que estar entre paréntesis. Si esto llega a ser verdadero, incremento en 1. Y si no, no hago nada. Fíjense que acá retorno directamente verdadero. ¿Qué diferencia hay que poner así o así? ¿Qué efecto tendrá? Fíjense que acá hay un if. Si se cumple esta condición, retorno verdadero. Toda función termina con el primer return que encuentre, y si no, cuando llega a la llave de cierre, ¿no? Si lo que viene acá en producto de la extracción del charat, en la variable car, es una vocal, esto me va a retornar verdadero. Y si no, yo le digo que retorne falso. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Sí. y ahí termina. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Cuál es el efecto que tiene en el programa? ¿Hay alguna diferencia? O sea, esta sería Probemos. una línea aparte. Si lo que viene acá en car es una h, ¿esto es verdadero o falso? Falso. Entonces no se ejecuta la parte. Que viene el programa por esta línea y va a ejecutar esto como condición sí o sí, ¿no? Retorna falso y viene para acá un falso. Si yo acá le llego a poner un else, epa, el efecto es el mismo, porque va a preguntar si esto llega a ser una vocal, me retorna verdadero, y si no, me retorna falso. Es distinta manera de hacer lo mismo, uno como el retorno de falso por el else, y si no le pongo nada, va a ser como una línea independiente, pero si llegó a ser vocal, esto no se va a ejecutar nunca, porque la función termina con el primer return que encuentre. Entonces, si esto se cumplió como verdadero, va a venir para acá, retorna verdadero, y vuelve el control para esta parte del programa. O sea, esta parte no se va a ejecutar. Si esto no se llega a cumplir, el programa sigue ejecutándose por acá, la función sigue ejecutando y va a retornar falso, que es lo que estoy buscando, ¿no? Si no llega a ser vocal, que me retorne falso. Por lo tanto, es lo mismo, ¿no? Ponerlo acá abajo o ponerlo acá arriba, producto de un else. Son dos maneras diferentes. Si lo dejo así como está, ¿esto en algún momento se ejecutaría? No. Nunca. Porque si esto es verdadero, se ejecuta esta parte. Si es falso, se ejecuta esta parte. O sea que nunca ejecutarían esta línea de código. Por eso lo podrían dejar directamente hacia arriba con un else. Pero bueno, eso cuando ustedes revisen código y de hecho por otros, se van a encontrar con distintas variantes y sorpresas. Estas son las más triviales, ¿no? Van a ver cualquier cosa después. Bueno, entonces fíjense que acá lo podemos hacer con una función. Vamos a probar, este se llama la versión 2. Debería funcionar igual, la única diferencia es que lo que estamos evaluando a través del charat se lo estamos pasando como parámetro a una función, y la función me devuelve si es vocal o no. O sea, como que lo estamos estandarizando un poco más y parametrizando. Aunque el efecto debería ser el mismo. Entonces vamos a ejecutar este que está acá.
Vamos a poner hola, y me dice que tiene 2. Y ya que está, probamos domingo. Y este me da 3, que me han dicho, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que podríamos hacer con esta función para poder usarla en cualquier programa que nosotros hagamos? No solamente en esto. Usarla externamente. En un archivo externo, exactamente. O sea, podríamos crear un archivo externo como este, donde se acuerda que teníamos esto de par impar o de mínimo, y podríamos agregar esta función, que es la que ya tenemos probada. Acá le habíamos puesto un else, pero bueno, ya saben ustedes que cualquiera de las dos maneras funciona. Y tenemos en un punto JS la función es vocal que me devuelve verdadero o falso, si es o no vocal, de acuerdo al carácter que le pase. O sea que cuando yo la quiero utilizar a la función, tendríamos que tener del lado del programa, en el HTML en este caso, tenemos que agregar esto. La invocación al vínculo, a la fuente donde estén mis funciones.js. ¿Qué es lo que hace el archivo externo internamente en el intérprete? Va y busca a mis funciones, a este archivo, que está por acá, y es como que todo lo que está, todo este contenido es como si lo tuviese disponible. Es como que si copiase acá, ustedes pueden hacer ese acto de imaginario de que acá adentro tienen disponible, como si lo hubiesen escrito, a las funciones dentro del mismo programa. O sea, en otro lenguaje, como por ejemplo en PHP, se llama include. Hacen un include, incluyen lo que está dentro de mis funciones JS. Eso es el efecto que hace esta invocación. Es como que les deja disponible en este programa todo lo que está acá, como si lo estuviesen copiando y pegando acá adentro. ¿Por qué lo hacemos así? Para justamente que quede más prolijo y la podamos reusar las veces que querramos, simplemente enlazando a mis funciones y llamando. La precaución que tenemos que tener es que tenemos que llamarla con el mismo nombre y pasarle la cantidad de parámetros con las que está esperando recibir la función. Por ejemplo, acá estaba esperando recibir un número entero, acá estaba esperando recibir 3 números, y acá está esperando recibir un carácter. Eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos cuando llamemos a la función, que acá no la vamos a tener, pero sabemos que existe y está acá adentro del punto JS, que cuando le pasemos algo, le tenemos que pasar el parámetro que está esperando recibir. La función charat lo que hace es, ya sabemos, que me devuelve un carácter de una cadena. Por lo tanto, si yo hago esta ejecución, el resultado de esta parte es un carácter. Si llamo a la función es vocal y le paso un carácter, todo esto se va a ejecutar de este lado, con el carácter que le esté pasando, y me va a devolver, que es una función booleana, verdadero y falso. También tengo que saber no solamente cómo se llama, sino cuántos parámetros está esperando recibir y de qué tipo, sino también qué tipo de valor me devuelve. Porque como yo sé que esta es una función booleana, lo puedo poner acá. Porque adentro de un if, porque sé que o es verdadero o es falso. O sea que es lo mismo que estábamos haciendo antes, nada más que con un archivo externo, reusando y ya dejándola preparada para mi lista futura de funciones, ya tengo una nueva función que lo que hace es, pasándole un carácter, me devuelve si es vocal o no. Después la puedo usar cuando la necesite. Entonces, esta versión 3, vamos a probarla. Y si ponemos el mismo conjunto de caracteres, nos tiene que decir que, en este caso 2 o 3, que era para este lado. ¿Estamos? Sí. Es impecable. Bueno, ¿qué pasa si le ponemos así? Ya que me dijeron. ¿Qué pasa con la I? ¿Cuántas vocales hay acá adentro? 4. 4. 4. ¿Y cuánto me va a contar mi programa? Antes que lo ejecutemos. Miren cómo lo armamos. Llamamos a las funciones vocal, vamos para acá, y estamos comparando con A, E, I, O, U, minúscula. Por lo tanto, No te va a contar ahí. no me va a O sea contar que la va a I. haber 3.
O sea que tan impecable no está. Me va a decir 3. ¿Cómo podemos arreglar esto? O podemos hacerlo de dos maneras. De manera artesanal, agregándole 5 or más. O sea, hacer así y que carácter sea igual a epa, y así sucesivamente. Entonces que sea A, E, I, O, U minúscula o A, E, I, O, U mayúscula. Entonces me queda una super condición acá. Pero cuanto más estudiemos de un lenguaje, en este caso estamos usando JavaScript para practicar y porque además se presta para poder implementarlo con un navegador, si nosotros empezamos a estudiar el lenguaje, yo les había mostrado esto que está acá. Son otros dos métodos, ¿no? Sí, los métodos de la mayúscula y minúscula. Claro, exactamente. Entonces, si nosotros de lo que recibimos acá en car siempre lo convertimos a minúscula, ya sea minúscula o mayúscula, siempre lo convierto, yo necesito solamente, en este caso, supongamos que lo convierto, lo que venga acá, a minúscula, con esta pregunta me alcanza y no toco el código. Lo tendría que convertir acá, ¿no? ¿Por qué? Porque si viene una A mayúscula, la paso a minúscula. Y si viene A minúscula, va a quedar minúscula. Entonces, si yo hago esto, que está acá, entonces, lo que viene acá en carácter, le aplico el método toLowerCase. ¿Qué significa esto? Esta parte de derecha de la expresión, de la asignación, es que lo que vaya dentro de car lo va a transformar a minúscula. Y se lo asigno a la misma variable, o sea que la variable, el valor que yo recibí lo acabo de perder y lo pasé todo a minúscula. Total, después en la próxima llamada me van a mandar otra cosa. Pero cada vez que me mandan algo, yo lo paso a minúscula. Para ahorrarme las preguntas. Ya sé que adentro, ya sea, esto va a funcionar tanto para A, E, I, O, U minúscula o A, E, I, O, U mayúscula, porque yo convertí todo a minúscula previamente. Si hubiese usado tu uppercase, ¿cómo tendría que haber hecho la pregunta acá? Todo en mayúscula. Toda mayúscula. Entonces, retorno verdadero o falso, dependiendo si esto es verdadero. Esto acá, esto es todo lo mismo. Lo único que le agregué es esta línea previa para no tener que estar preguntando tanto. Entonces, y esto lo hicimos en mifunciones.js. Del lado del programa no toqué nada. Simplemente fuimos mejorando la función, que es otra cosa que uno puede ir haciendo. Le puede ir mejorando la funcionalidad o la lógica interna de la función partiendo de algo rudimentario y después se mejora. Pero los programas no los tocamos después, simplemente nos concentramos en esta parte. Si lo ejecutamos, el 3 que estamos haciendo, ahora sí podemos poner impecable, que habíamos probado, y ahí ya me tiene que contar ahí si funciona. Y ahí me contó que ya tiene 4 vocales. Entonces va a funcionar A, I, O, U. Acá me tiene que contar 5, porque son mayúsculas, pero me puede contar las minúsculas, también me las debería contar. Y las puedo mezclar, ¿no? Si puedo hacer A, E, I, O, U, también me las tiene que contar. Siempre las cuenta ya sea minúscula o mayúscula. Bueno, y ahí aplicamos con este ejemplo, repasamos todo lo que vimos la clase pasada, llegamos a volver a enlazarnos con un archivo externo, hacer una función en ese archivo, pero aplicamos la propiedad len y dos métodos. El charat, que es el que me recupera un carácter de una cadena o de una palabra, siempre en la posición que yo quiera, pero bueno, podemos hacer esta iteración e ir recorriendo toda una cadena. Y aparte del len y charat, acá usamos la otra que es esta, toLowerCase, que también podríamos haber aplicado el toUpperCase. Esos son los típicos usos. ¿Por qué pudimos usar el toLowerCase o el len o el charat? Porque la variable donde se la estamos aplicando sabemos que es de tipo string o es texto. Hay una cadena ahí adentro. Bueno, esto lo van a utilizar bastante. Tienen otras, como ven, hay otros métodos, pero por ahí esto que aplicamos son los más utilizados. Este que se llama split, como el aire acondicionado, lo van a usar en el trabajo práctico y lo vamos a ver después en la próxima clase. Ahora vamos a ver arreglos, y esta es una mezcla de cadenas con arreglos.
Ya que les mencioné el tema de arreglos, vamos a ver qué es un arreglo, que algo nos habíamos adelantado en la clase pasada. Estaba por acá, un poquito más adelante. El arreglo o el array. Lo que es un arreglo o un array es una variable. Hasta ahora nosotros venimos trabajando con variables simples. Adentro de la variable número guardábamos un número, pero uno solo. Si hacíamos otra asignación, lo cambiábamos o lo pisábamos. Lo mismo con cualquier tipo de variable, sea de tipo fecha, string, numérica, entera, flotante, booleana. Siempre hay un único valor en la variable que va cambiando, por eso el concepto de variable. El array lo que me permite es, lo que dice acá, una estructura de datos que me permite guardar múltiples datos adentro de la misma variable. Que de hecho recién hicimos un arreglo encubierto, que es la cadena. Una variable de tipo string, en realidad, internamente es un arreglo de caracteres, un arreglo de char. ¿Por qué? Porque está formada por una secuencia de caracteres a las que podemos acceder por un índice, que es el numerito 0 ese para la H de hola o el 1 para la O de hola. O sea que un string, en realidad internamente, es un arreglo. Y de eso se trata un arreglo. Es una variable, pero que no solo permite almacenar un único valor, sino que permite almacenar múltiples valores y que yo pueda acceder a cada uno de esos valores por medio de un índice. Y ese índice empieza siempre desde el 0. En este lenguaje JavaScript, como en PHP o Java, porque son todos lenguajes derivados de C. Hay otros lenguajes, que Pascal, por ejemplo, empieza con el índice 1, pero la mayoría empieza con el índice 0. El tema es que en un arreglo, en cualquier tipo de arreglo, no solamente yo puedo guardar letras, sino que puedo tener un arreglo de números, o puedo tener un arreglo de fechas. Incluso los puedo tener combinados. En la posición 0, en estos lenguajes también me lo permite, en la posición 0 tener una palabra, en la posición 1 tener un número, en la posición 2 tener una fecha, en la posición 3 tener una palabra, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tienen resaltado acá? Se pueden almacenar elementos de datos de distinto tipo. Hay otros lenguajes que no lo permiten, sino que tienen que ser todos parejitos, todos del mismo tipo de datos, todos números, o todos fechas, o todos palabras. Estos lenguajes, que son de alto nivel, digamos, están muy cerca del usuario, del programador, me permite hacer las combinaciones de valores que quiero. ¿Se acuerdan que cuando definíamos una variable de tipo fecha, hacíamos new, y qué poníamos acá? Date. Date. Acá vamos a crear también una variable, pero queremos crear una variable que sea un arreglo. Entonces, ¿cómo le decimos al lenguaje que vamos a tener un arreglo? No hacemos var número o var número igual 0, eso sería una variable simple. Y a su vez la toma como entero porque le estamos asignando un 0. Sino que le decimos que lo que vamos a guardar acá dentro de esta variable va a ser una secuencia de valores que vamos a querer acceder a través de un índice. Entonces lo tenemos que hacer también con este constructor que se llama new. Y hay que ponerle new array. Hay múltiples maneras de declarar un arreglo, ahora vamos a ver todas. Esta es una forma. Declarar la variable y asignarle y decirle que va a ser un arreglo. No le estamos diciendo cuántas posiciones. También podríamos decirle como acá. Vamos a trabajar con esta variable y va a ser un arreglo que va a tener una dimensión de 5. O sea, yo voy a ocupar y me va a reservar en la memoria RAM 5 posiciones. O sea que los índices que podría llegar a usar adentro de esta variable que se llama vector 3, ¿cuáles serían? Si ya la declaré de 5 posiciones al arreglo. ¿Cómo era la pregunta? Si declaré un arreglo de 5 posiciones, este sería el largo del arreglo, como la propiedad len que habíamos visto antes, estoy diciendo que vector 3, esa es mi variable, pero que va a ser un arreglo. De 6. No, es de 5. Los Pero índices, tendría del 0 al 5. no, ahí son 6. 0 al 4. Del 0 al 4, Del 0 al exactamente. 4. Si yo declaro un arreglo de 5 posiciones, los índices adentro van a ir desde el 0 hasta el 4, que son 5 posiciones, ¿no? Y en el momento de declarar un arreglo también puedo hacer esto. Le pongo el nombre, le digo que voy a trabajar esto como un arreglo e incluso ya le asigno valores.
El 1 va a estar en la posición 0, el 70 va a estar en la posición 1 y la palabra Juan va a estar en la posición 2. Entonces acá puedo mezclar tipos de datos distintos y en el momento de la declaración también le puedo asignar valores. Automáticamente la dimensión de este arreglo, ¿de cuánto va a ser? ¿De cuántas posiciones? De 3. De 3. 2. De ¿No? 3. Y si 2, como si tengo 3 valores No, acá. no, A ver cómo se claro. confunden con el índice 0. Pero siempre pasa todo. 0, 1, 2 sería. Claro, sería 0, 1, 2. Pero son 3 valores, Claro. ¿no? El 1, el 70 y Juan. Claro, si pones que te traiga el valor 2, te trae a Juan. Ah, Juan. Y el 0 me trae 1. Y el 1, 70. Y si le pongo el valor 0, el 3, me va a decir nulo. O si lo quiero pasar a entero, me va a decir isnan, que no es un número. Luego no tiene nada adentro. Lo que pasa con esto es que esta es una particularidad del lenguaje de este JavaScript, que también es válido para PHP y algunos otros lenguajes, otros no, como C o Java no permiten esto, es que yo puedo mezclar tipos de datos en las distintas posiciones del arreglo. Y que además son arreglos, no son arreglos estáticos, sino dinámicos, o sea que yo podría hacer, poner en la cuarta posición, más adelante, hacer, por ejemplo, algo así. Vamos a ver acá. Por ejemplo, supongamos que yo quiero guardar en un arreglo, en una única variable, que se llame día mes, el nombre de todos los meses. Porque después quiero saber si me tomo la fecha del día, lo paso a un date, le aplico el getMonth, ¿se acuerdan de obtener el mes? ¿Qué me va a devolver el getMonth? El mes. Sí, pero ¿qué número? Para esta fecha, hoy, 8 de octubre. El 10. No. ¿Qué pasaba con el mes? ¿Qué número me devolvía? El 9. El Uno 9. menos. Uno menos. ¿Se acuerdan que me devolvió el número del 0 al 9? Entonces yo podría hacer un arreglo que tenga los números del 0 al 11 y asociarle el nombre del mes. Tomar la fecha del día, obtener el getMonth, y ese va a ser mi índice para venir a pararme acá. Cuando yo declare el arreglo, esta variable día-mes, lo tengo que declarar de 12, porque sé que voy a guardar los 12 meses del año. Pero adentro, yo le podría asignar a día-mes, días, mes, acá sería, vamos a poner el nombre mes, ¿no? Más representativo, a la variable nombre mes, en la posición 0, le quiero guardar enero. Entonces, puedo hacer así. Entonces ahí lo que estoy haciendo es, la cadena o la palabra enero, la estoy guardando en la posición 0 del arreglo nombre mes que definí en la línea anterior. En esta línea definí el arreglo y acá le estoy asignando un valor. Y en la posición 1, febrero, y en la posición 2, marzo, y en la posición 11, diciembre. ¿Por qué lo hago así? Porque si yo después capturo, por ejemplo, la fecha del día, o le aplico el getMonth, ese me va a dar un número entre 0 y 11, y eso yo después lo paso como índice del arreglo, y si tengo este arreglo cargado previamente, obviamente, de la posición 0 a la 11, me va a devolver el nombre del mes. Vieron en Excel cuando ustedes ponen una fecha y le ponen un nombre largo y que les ponen el nombre del día y el nombre del mes. Bueno, en realidad internamente está haciendo eso. En algún lado tiene cargado esto. Nosotros podríamos aprovechar en una variable, ya que una variable de tipo arreglo me permite almacenar múltiples valores, para no tener 12 variables distintas, las tengo con un índice. Y ese índice, ese numerito, justamente es el número que me devuelve el mes del año. Por supuesto que acá tendría que hacer las 12 asignaciones. También podría asignar un arreglo de esta manera. Así. Bueno, así es como, supongamos que quiero guardar los días de la semana. Defino
la variable día-semana, este es un nombre que le tenemos que poner, que tenga letras minúsculas o mayúsculas o números, guión bajo, con la misma regla del nombre de la variable, y quiero tener un arreglo de 7 posiciones, porque son 7 días de la semana. Y empiezo a usar los índices del 0 al 6 y le asigno en cada posición los días de la semana, estas letras, ¿no? Estas palabras, estas cadenas. Podría haber puesto acá lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y acá el domingo, ¿no? Eso van a ver por qué lo hice así. Tiene una explicación que ahora la vamos a ver por qué. Entonces yo quiero que me diga este programa qué día es hoy. Porque acá me dice 8 del 10, pero ¿qué día es? Yo quiero un programa que me capture la fecha del día, me haga esto. Esto es lo que vimos en la clase pasada. En la variable fecha es de tipo date. Y adentro de fecha tenemos esa cadena que habíamos visto, que tenemos la hora, el día, el mes, el año, hora, minuto, segundo, el uso horario, está todo metido acá. Pero yo puedo empezar a usar los métodos porque fecha ya no es de tipo string, que habíamos visto antes, ni numérica, es de tipo date. Entonces tengo disponible todos los métodos de date. Este getDate que me devolvía. El día. El día. O sea que me va a devolver 8. ¿No? Este no tiene trampa, el mes era el tramposo. Pero el getDate me va a devolver 8, el getMonth me va a devolver 9, porque siempre me devuelve uno menos. Y el getFullYear me devolvía 2020. Y acá me va a mostrar 8. Si ejecutamos este, ¿no? No es lo que estoy buscando. Yo quiero que me muestre el nombre del día, pero hasta acá, estas 3 líneas lo que van a hacer es definir una variable fecha de tipo date, le saco el día y se lo pongo en esta variable y acá la muestro. Vamos a mirar, a ver si es cierto. Este. Y ahí me dice que hoy es 8. Y la respuesta del usuario sería así, ya sé si lo estoy viendo, pero yo quiero saber qué día es hoy, qué nombre de día es hoy. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Se nos podría haber ocurrido, ahora que sabemos arreglo, cargar un arreglo con los nombres de los 7 días de la semana, y como sabemos que un arreglo empieza del índice 0, le pusimos el domingo al 0, el 1 al lunes y así sucesivamente. Si yo le paso el 8 para acá, no me va a devolver nada, porque no hay un índice 8 acá. Pero existe otra función, por eso siempre hay que estudiar los lenguajes, porque nos van a salvar de algunas cuestiones, que en vez de getDate, se llama getDay, así. ¿Qué me devuelve esta función? El número del día de la semana en la que estamos hoy. Y va a ser un número entre 0 y 6. Justamente, si hoy es jueves, porque hoy es jueves, ¿cómo sabe esto que es jueves? Porque este getDay me va a devolver el número 4. Vamos a probarlo. ¿Ven? Me dice hoy es 4. ¿De dónde saca esa función? Esta getDay lo que me devuelve es un número, como les decía, de entre 0 y 6. Si fuese domingo me devuelve un 0 y si fuese sábado me devuelve un 6. Por eso me hacía el arreglo, para que ya me quede preparado para recuperar directamente a través del índice el nombre del día. Este arreglo lo tengo cargado en la memoria con una asignación interna y sé que este getDay me devuelve el número del día de la semana correspondiente. Si fuese martes me hubiese devuelto un 2. Ahora, ¿cómo hago para mostrar el contenido del arreglo? ¿Cómo se llama el arreglo? Día, semana. Día, Día de semana. Día de semana. Entonces, algo tenemos que mostrar acá. Pero día, semana, si es un arreglo, no lo puedo poner así. Pues necesito saberle de qué si le pongo así, creo que me muestra todo el contenido completo del arreglo. Pero no es lo que estoy buscando. Como es un arreglo, le tengo que poner qué posición quiero ver. Y va entre corchetes. ¿Qué numerito le tenemos que poner ahí? Tiene que ser un número entre 0 y 6, porque el arreglo es de 7, así lo definí. Y yo quiero que me muestre el día, el nombre del día de hoy. Y sé que con esta función me devuelve ese número. Y ya preparé un arreglo
con estos índices que adentro tienen los nombres de los días. Entonces, ¿qué le tendría que pasar acá como índice para que dentro de uno de estos índices el contenido sea el día que estoy buscando? La variable día. La variable día, exactamente. Si yo le paso así, a día lo cargué con un número, producto de esta nueva función que no la habíamos visto en la clase pasada, pero bueno, que existe, que se llama getDay, que como vimos me devuelve un número de día entre 0 y 6. Si yo le paso esto, y esto es un arreglo, y adentro del arreglo tengo cargado ya preparados estos días, y lo ejecutamos de nuevo, en vez de 4 me va a buscar lo que haya dentro del índice 4 del arreglo. O sea, la palabra jueves, que es justamente lo que me gustaría que me muestre. Y ahí me muestra que hoy es jueves. Ese es uno de los usos típicos que pueden tener el arreglo. O sea que Ahora, si uno hubiera puesto el número 6 igual a domingo, me da todo mal. claro, porque justamente después tenemos que relacionar, dependiendo cómo me devuelve esto, lo tengo que usar bien, digamos. Por eso, cuando ustedes arman un arreglo de meses, tendrían que armarlo así. Así cuando el getMonths lo aplican como índice y me va a dar 9 y devuelvo octubre. O si lo arman de 1 a 12, le tienen que sumar 1 a getMonths. Entonces ahí, pero tienen que empezar a hacerlo coincidir, digamos. Tienen que saber qué es lo que me devuelve cada función y para qué sirve. Y acá, esto que está acá, se lo paso a día. Y día lo uso acá. ¿Podría hacerlo más corto o más directo? Y ahorrarme esta línea de código. ¿Cómo podría Buena hacerlo? pregunta. El fecha.getDay lo ponéis abajo. Esto que está acá, lo ponemos acá. Ya empieza a parecerse a un código, parece raro, ¿no? Esto a principio de año algunos no se lo han imaginado. Bueno, miren toda esta línea, si alguien lo ve, ¿de qué están hablando? Y bueno, estamos escribiendo en el documento actual de HTML, la cadena hoy es, le concatenamos, este es el signo más, que ya sabemos que cuando es string concatena, día, semana, es un arreglo, que está esperando un índice entre 0 y 6. Y le paso como índice el resultado del método getDay, que me devuelve justamente un número entre 0 y 6, dependiendo del día de la semana que sea hoy, porque fecha, aplicándoselo a fecha, ya que fecha es una variable de tipo date que tiene la fecha actual que la acaba de recuperar. Y todo eso lo pusimos acá en una sola línea. Definimos previamente un arreglo, definimos una variable de tipo date y la carga en este momento, y ahí ya tenemos este document write. A ver, vamos a probar. Pregunta, ¿Sí? el arreglo, o sea, ¿cómo marcas el final del arreglo? O sea, por la variable que determinás que es 7. Por el índice. Si yo lo dimensioné de 7, voy a poder ocupar del índice 0 al 6. Claro, si vos pones menos, o sea, te pones menos, te sigue tomando hacia abajo. Te va a dar un Sí, error. pero bueno, si no le asigno nada, hay un valor nulo acá adentro. Si no le cargué nada, digamos. Claro. Supongamos que vamos a poner el jueves, por ejemplo. Ponele borrar el sábado. No, para probarlo vamos a borrar este. Así. Porque es el que me va a devolver justo el getDate. Si no, le tenemos que poner una constante acá. Ah, bueno. Va a venir acá, va a buscar el valor 4. Y adentro va a tener valor el índice 0, 1, 2, 3, 5 y 6. Y en el medio no tiene nada. Y me va a mostrar posiblemente algo en blanco o nulo. Vamos a probar así. Ustedes me quieren romper el programa. ¿Ves? Acá me puse indefinido. ¿Por qué me pone indefinido? Porque en esa posición del arreglo no hay nada creado. Lo otro que me había olvidado decirles que si ustedes hacen, por ejemplo, día de la semana, creamos un nuevo día y lo ponemos en la posición 10, este es un nuevo día, lo va a crear, las posiciones 7, 8 y 9 están indefinidas, están nulas, no tiene nada, pero en la posición 10 la va a crear.
sea que, si bien al principio yo lo dimensioné de 7, la particularidad que tienen estos lenguajes es que yo puedo hacer crecer el tiempo de ejecución la dimensión del arreglo. En este caso, ¿cuántas posiciones tengo creadas dentro del arreglo? Si acabo de crear una de la posición 10. Qué pregunta, ¿eh? ¿Cuánto sería el largo del arreglo? Fíjense acá. 11. 11, exacto, porque va del 0 al 10. Puedo hacer esto. Vamos a mostrar, hay una propiedad len aplicada a arreglos. Así como hay una propiedad len para string, también la podemos aplicar en arreglos. Entonces podemos mostrar, por ejemplo, este se llama día-semana, y vamos a mostrarlo por acá. Largo del arreglo, que vamos a poner, para que vean cómo va cambiando. Largo del arreglo, le aplico la propiedad len al arreglo. Y acá le vamos a poner un BR para que esto aparezca abajo. Bueno. Sin hacer este ejemplo, entonces tenemos, me va a poner el len que me va a poner cuando lo ejecutemos. ¿Cómo lo es? De 7, porque estoy ocupando del 0 al 6. Sé que tengo un arreglo de 7. Vamos a probar. De paso probamos todas estas cuestiones que estamos haciendo. Entonces me dice que el largo del arreglo es 7 y que hoy es jueves. ¿Por qué hoy es jueves? Porque la función esta getDay me devolvió un 4. Acuérdense que me devuelve el día de la semana entre 0 y 6. Se lo pasé como índice del arreglo y en la posición 4 encontró jueves. Si no tendría nada, como hicimos la prueba anterior, me va a decir que no está definido. Si llego a hacer esto y hago un salto en el arreglo, el largo que me va a dar del arreglo ahora, como me decían recién, es 11, ¿no? Ahí me dice el largo es 11, sigue funcionando porque esta parte sigue apuntando a la posición 4. O sea que cuando ustedes trabajan con un arreglo tienen que saber que pueden mezclar los tipos de datos. No todos tienen que ser del mismo tipo, todos string o todos números, los pueden ir mezclando. Y también lo pueden hacer crecer. El problema es que si llegan a hacer esto, les va a dar, en este momento van a reservar 1.000.000 de posiciones de memoria consecutiva en la RAM, lo pueden hacer colgar al programa. Aunque todo en el medio esté vacío, les va a reservar desde la posición 0 hasta esta para poder trabajar con este arreglo. Esas son las particularidades que tiene este lenguaje. Por eso lo conveniente es que cuando trabajamos con arreglos, que sean de un largo o de una dimensión ya preestablecida y que no nos pasemos de ese largo. Primero porque nos vamos a encontrar con valores indefinidos. O sea, tenemos que saber cómo apuntar a cada índice. Y segundo, para no tener mucha reserva de memoria. Si hacemos esto que está acá, el largo me va a dar bastante más de lo previsto, ¿no? Me da 1.000.001 porque va desde la posición 0 a la 1.000.000. O sea que esto se podría llegar a hacer, pero hay que tener cuidado en hacerlo. Bueno, entonces ahí ya vimos el concepto de arreglo. Esto que está acá es una asignación interna. Yo cargué el arreglo internamente, pero también podría haber puesto un prom, o después lo podríamos recuperar de un formulario, y se pueden cargar los valores del arreglo a través de una carga externa, ¿no? Acá, en este caso, estamos armando un arreglo de 7 posiciones con los nombres de los días para poder mostrar, porque no hay ninguna función que me muestre el nombre del día, pero sí que me devuelve el número de día de la semana. Entonces yo con este arreglo lo soluciono. Y ahí vimos la propiedad len del arreglo, cómo se define un arreglo, y cómo le podríamos llegar a pasar como índice del arreglo. No solamente tiene que ser un número o una variable simple, en este caso le estamos pasando el resultado de la aplicación de un método de una variable de tipo day como índice del arreglo. O sea, pueden empezar a hacer todas las combinaciones que ustedes quieran. ¿Se entendieron los conceptos de string y de array? Sí, perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Entonces ahora, después le voy a subir para que practiquen, ya que estuvimos trabajando con esto del mes. Podrían hacer algo parecido,
pero que me muestre la fecha completa. Entonces, por ejemplo, hoy que es 8 del 10 del 2020, que ustedes llamen a funciones externas, o a una función o a dos funciones externas, que les devuelva el nombre del día y el nombre del mes, teniendo dos arreglos cargados previamente, y que me diga, la función es jueves, ¿no? Jueves 8 de octubre del 2020. ¿Cómo obtienen este jueves? Ya lo vimos recién. Y este de octubre es parecido, ¿no? Nada más que van a interactuar con un arreglo cargado de meses, teniendo en cuenta que este numerito acá lo devuelve el getMon y que es uno menos que el mes. Pero si armo bien el arreglo, ya me va a coincidir con el índice. Ese va a ser el objetivo de la tarea. Una función que me devuelva sería la fecha larga. ¿Vieron como en Excel que le cambiamos el formato? Con un simple botón derecho. Lo que pasa es que alguien pobre tuvo que hacer el programa para hacer eso. Entonces, de que me cambie de esta fecha y me la devuelva como en formato largo, con el nombre del día y el nombre del mes. Esa va a ser la tarea, después se las escribo. Cuando asignen arreglos, lo pueden asignar uno a uno, definiendo previamente el arreglo, pero también pueden asignarlo, a ver si lo tenía por acá. Esperen que tengo que borrar esto, ¿no? Si no lo tienen resuelto. Lo pueden asignar así. Por ejemplo, una variable mes. Antes poníamos new array y la dimensión. Por ejemplo, sería 12 en este caso. También lo pueden directamente en el momento de la definición y la creación del arreglo, cargarle separado por comas los valores. Entonces, automáticamente, internamente, el largo del arreglo va a ser de 12, porque detecta que hay 12 valores que le estoy pasando. En la posición 0 va a poner enero, en la 1 febrero y en la posición 11 diciembre. En el momento directamente de la declaración es otra manera de hacer. Acá tiene el programa resuelto, no vale eso. Bueno. Esa es la tarea que tienen que hacer. O sea que hay dos maneras también de declararlo. Yo podría haber hecho así, ¿no? Domingo, y así sucesivamente lunes, martes, miércoles, hasta el sábado. Entonces el día de semana lo declara como un arreglo, no hubiese sido necesaria esta parte, de dimensión 7, en la posición 0 domingo, en la posición 1 lunes, y así sucesivamente. Son lenguajes que son muy flexibles y permiten muchas maneras diferentes de hacer lo mismo. Y ahí me quedaría de 3 líneas nada más, el programa. Entonces acá, ya que estamos, vamos a probarlo. Martes, vamos a abreviar, miércoles, jueves, viernes y sábado. Siempre tiene que estar encerrado por coma, porque es entre comillas, porque estoy esperando guardar string, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El domingo está en la 0, el sábado está en la 6. Si yo ejecuto esto, va a funcionar igual, nada más que me va a devolver esa cadena. Esta es la versión 1. Y no anduvo. No te puedo creer. New array. A ver dónde me equivoqué. Día de la semana. Ah, porque me quedó esto. Hicimos una mezcla. Fecha. ¿Cómo era? Get. Day. Así. Habíamos puesto día acá y día no existe. Hicimos una mezcla de código ahí. Entonces acá definimos el arreglo. Lo va a definir automáticamente y con las posiciones como les dije, declaramos una variable de tipo date, la llamamos fecha y le aplicamos el método, la función getDate, que me devuelve un número correspondiente al día de la semana entre 0 y 6. Ese lo vamos a usar como índice de este arreglo para que venga y 0, 1, 2, 3 y 4 me devuelva esto que está acá. Y vamos a probar. Y ahí me dice, bueno, acá es jueves, ¿no? Si ustedes tocan acá, jueves, y graban, refrescamos y toma el nuevo contenido. Bueno, ya aprendieron dos clases nuevas, string y arreglos.